Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Tercan Talks. Ya nos acercamos a la edición número 40. La verdad que estamos muy contentos de poder haber conversado con un montón de personalidades de la industria del cannabis y del cáñamo en América. Y hoy vamos a tener el placer de contactarnos desde México con la licenciada Lorena Beltrán. Ella es fundadora de Cannabis Salud y bueno, queremos conocer un poquito cuál es la situación hoy del cannabis medicinal en México y obviamente saber un poco más de ella y su experiencia. Así que vamos a guardar que Lorena nos envíe la solicitud, así transmitimos juntos y bueno, ahí creo que estamos. Sí. Le vamos dando la bienvenida a todos y a todas que vamos a estaremos conversando ahora en un ratito con Lorena Beltrán desde México y es fundadora, ahí está, de Cannabis Salud. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de compartir con tu audiencia a través de tus redes sociales. No, gracias a vos por estar y bueno, y la verdad que nos interesa bastante conocer un poco la situación, obviamente de México, pero partiendo del inicio que es cómo te empezaste a involucrar dentro de la industria y obviamente que después queremos también conocer un poco también de Cannabis Salud, pero para arrancar vos, ¿cómo iniciaste el recorrido entre la industria del cáñamo y el cannabis? Bueno, ya tengo ya más de 7 años trabajando en esta industria de la cannabis. Yo inicié mi carrera en Estados Unidos, en Colorado, y bueno, tuve la fortuna o el destino de llegar a Colorado justo en el año que se legaliza el uso recreativo de la cannabis. Y pues fue realmente un suceso muy importante a nivel internacional, no solamente en Colorado, sino creo que fue un parteaguas para visibilizar a la cannabis como industria a nivel global. Porque el hecho de que un país un estado de Estados Unidos, el país primermundista, el país que inició la prohibición hace 100 años, era ahora quien iniciaba la legalización del uso recreativo. Entonces, al estar ahí en ese momento, pues decidí incorporarme a la industria y empecé trabajando en una empresa internacional, hoy internacional, un corporativo importante que se llama Charlotte's Web. Creo que la historia de la niña Charlotte también marcó un camino muy importante para el uso medicinal de la planta de cannabis y al trabajar con una familia, los hermanos Stanley, en una empresa que fue nombrada en honor a la niña Charlotte, quien fue tratada con cannabinoides como el CBD para la epilepsia, y de pronto sacar un documental en CNN de la historia de Charlotte y ver cómo mejoró su condición y se controlaron sus convulsiones, pues para mí era un gran honor y una gran motivación estar en ese lugar, viviendo y presenciando todo este suceso de sacar públicamente los beneficios de la planta a través de un documental con un doctor muy reconocido que era el doctor Sanjay Gupta. Y bueno, pues de ahí siempre tuve por dentro esa inquietud de aprender más. Logré absorber y aprender todo lo que pude de esa empresa. Brinqué a otra que estaba más enfocada al tema lúdico, recreativo. Después empecé a aprender sobre los temas del cáñamo industrial, los productos industriales. Y cuando menos pensé, ya era la voz la voz hispana, la voz en español, de comunicar mensajes en español sobre la industria del cannabis y la planta y sus beneficios en medios de comunicación. Empezaron a llegar muchos medios mexicanos a Estados Unidos a querer cubrir estas historias y de alguna otra manera llegaban a mí y empecé a comunicar todo lo que estaba viviendo en Estados Unidos, y poco a poco me empezaron a invitar a participar en foros del Congreso mexicano, hasta que me convertí en asesora externa en el Senado de México, en el Congreso de México,
Y no tardé mucho tiempo. Yo inicié con Charlotte's Web en el 2014. Para el 2017 yo ya era asesora externa en México, en el Senado, y fue cuando me aventé a producir la primera conferencia internacional de cannabis, que es Cannabis Salud, que desde ese año la hacemos de manera anual. Y bueno, pues hoy me considero una empresaria, emprendedora en la industria emergente de la cannabis, no solamente en Estados Unidos, sino en México, consultora, conferencista, y bueno, también formo parte de varias mesas de asesores en diferentes empresas, como es GPS Global, que es una consultoría internacional, y Regeneves, que es una consultoría sobre temas de sustentabilidad en la industria de la cannabis. Lorena, y ahora dentro de poquito se viene la Expo, ¿no? Ahora en octubre, ¿verdad? Así es, Cannabis Salud este año presentamos del 5 al 7 de octubre en Cancún, México. No sé si han escuchado hablar de Cancún. Es un punto turístico muy importante de nuestro país. De hecho, fue el lugar más visitado durante y post pandemia. Debido bueno, a esta apertura donde no había tantas reglas tan estrictas, pero bueno, Cancún es el punto de encuentro. El año pasado tuvimos el primer evento ahí, los años antepasados fue en Ciudad de México, pero creo que Cancún ha gustado muchísimo a nuestra audiencia y bueno, pues invitamos también a tu audiencia que nos acompañen en este mes de octubre a este paraíso del Caribe mexicano donde podemos conocer y conectarnos con conferencistas internacionales y gente muy interesante de la industria, no solamente con un enfoque empresarial médico, sino también lúdico e industrial. Lorena, ¿cómo ves vos con todo este expertise que adquiriste con los años? ¿Qué notas de este momento de la realidad de México en cuanto a leyes, en cuanto a la industria? ¿Cómo la notás comparada a cuando iniciaste? ¿Y qué crees que aún falta, específicamente uno o dos puntos que puedan estar faltando como para que un avance mayor, ¿no? Que sea un despliegue aún mayor. Sí, bueno, definitivamente ha cambiado muchísimo. Luego uno que está aquí trabajando en el día al día, en el cabildeo, en el activismo, para que las cosas sucedan, de pronto uno dice, ay, no avanza, está muy lento, llevamos tanto tiempo, pero si me pongo a pensar de cuando iniciamos el día de hoy, pues sí, hay muchísimos avances. Obviamente uno quisiera avanzar más rápido, pero pues no podemos acelerar las cosas de esa manera, porque también hay que recordar que es una planta que ha estado considerada como una droga y prohibida por más de 100 años. Entonces, es difícil de pronto cambiar la mentalidad, no solamente de la sociedad, sino específicamente de nuestros legisladores, de pronto decir, a ver, estábamos equivocados. Esto no es una droga, es una planta. Y sí, es una planta que tiene efectos psicoactivos, mas sin embargo hay una ciencia detrás que demuestra los beneficios medicinales, donde también es una planta que se ha utilizado en nuestros grupos étnicos en México y en muchas partes del mundo, donde se ha utilizado para rituales, ceremonias, espiritualidad, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, nos olvidamos de ese conocimiento ancestral porque nos han nublado esta visión y la verdad nos la han ocultado sobre esta planta por mucho tiempo. Entonces, sabemos y tenemos la paciencia porque sabemos que no va a cambiar de la noche a la mañana este pensamiento que nos inculcaron desde que nacimos. Entonces, lo que hemos visto en cambios en México es que, bueno, ya tenemos una ley y una regulación del uso medicinal. Cuando yo inicié en esta carrera en el 2014 en México, ni siquiera mencionaba este tema. Fue hasta el 2015 que hubo un primer amparo de la niña Grace. Es como nuestra Charlotte, pero en México, la niña Grace que obtuvo el primer amparo para importar un medicamento canábico para su epilepsia. Y a partir de ahí se desató un activismo canábico de uso medicinal. Y bueno, a partir del 2015 hubo mucho movimiento en México hasta lograr la legalización del uso medicinal en el 2017
Y a partir de ahí ha habido otros sucesos importantes, como por ejemplo la jurisprudencia donde se nos permite ya tener nuestras propias plantas en casa para cultivo personal. Se hace valer nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, algo que antes ni siquiera se tomaba en cuenta. Esto quiere decir que yo como adulto en México tengo mi derecho a tener mis plantitas para cultivo personal. Eso ya lo podemos hacer. Igual, aunque el uso medicinal sea legal, no es como en Estados Unidos o Canadá, que hay tiendas en cada esquina donde entras a comprar un producto medicinal. En México, la cannabis medicinal es tratada como un farmacéutico, por lo tanto hay que hacer investigación clínica, esperar esos resultados, la aprobación de la Comisión contra Riesgos Sanitarios, y entonces podremos ver productos en el mercado que al día de hoy todavía no los vemos. Nuestra ley medicinal es un poco restrictiva, que no queda muy claro realmente si podemos tener productos no psicoactivos con menos del 1% de THC, que es el compuesto psicoactivo, como en otros lugares, ¿no? Donde luego dices, bueno, pues tiene CBD, entonces es un suplemento o es un cosmético. Eso en México no queda muy claro en nuestra regulación, entonces hay un hueco legal. Luego las empresas se van por la vía jurídica para obtener amparos para poder hacer esto. Ya hay varios casos al respecto. Y con el tema comercial para el uso lúdico, pues sigue en proceso, ¿no? Sigue en discusión. Hasta el día de hoy no está legalizado el comercio para uso recreativo. Lo único legalizado para comercio es cannabis medicinal y, como te comento, el derecho a tener tus plantas en casa. Es lo único que tenemos al día de hoy. Sin embargo, pues se abren muchas oportunidades, tanto para el consumidor como para el inversionista y el empresario que quiere incurrir en la industria de la cannabis. Y me imagino que mirando para atrás desde, como decís, 2014, 2015, 2016, el avance es muchísimo, ¿no? En comparación a todo lo que había en 60 años antes. Entonces creo que el panorama para futuro es bastante positivo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de recursos también que tiene el país de ustedes como para poder producir también materia prima, que es fundamental en el proceso, ¿no? Sí, definitivamente México es reconocido por eso, ¿no? Por la producción de cannabis desde toda la vida, ¿no? Yo creo que desde que yo recuerdo, porque también es un tema muy cultural en mi país. Yo recuerdo desde pequeña no solamente ver a la abuela con su frasco lleno de marihuana y alcohol y tener sus plantitas atrás en el jardín, sino también hablar de cómo el vecino o el primo trabajaba en la industria no regulada de la Una cannabis tiempo finca. atrás, ¿no? Entonces, sí estamos muy arraigados a esta cultura canábica en nuestro país. Tenemos un clima ideal en casi todo el país para el cultivo de la cannabis. De hecho, pues hay muchas series en televisión sobre la historia, desafortunadamente con unas connotaciones muy negativas como es el narcotráfico y el crimen organizado y demás, que a mí no me gusta etiquetar a las personas con esos títulos, porque dentro de esos títulos y esos grupos hay personas muy diversas, ¿no? Con ideas muy distintas, no todos son iguales, no todos son malos, no todo es sangre, ¿no? Entonces, realmente México tiene una historia muy profunda con la cannabis y creo que también por eso el gran interés a nivel internacional hoy en día de que dicen, bueno, ¿y México qué va a hacer? ¿Va a legalizar? ¿No va a legalizar? Son los principales productores. En los 80s se supo que en México se tuvo el cultivo más grande de la historia, con más de, no sé, 1,000 hectáreas en una sola región. En fin, es muy atractivo nuestro país para este negocio, mas sin embargo, como todavía no hay una legalización completa de todos los usos de la planta, las inversiones extranjeras todavía se detienen un poco para ver qué va a suceder con nuestro país, pero de que hay oportunidades, de que tenemos un gran potencial y de que México puede ser un líder en esta industria a nivel internacional, definitivamente sí, y esperemos que así suceda. No, definitivamente todo, además la cercanía por ahí con mucha tecnología que puede venir más del norte, de Estados Unidos o Canadá, y
todo el expertise que tienen los campesinos, los granjeros que durante años han cultivado, y eso, digamos, es un diferencial absoluto, además del clima, el territorio. Lorena, ¿cómo la gente se puede contactar, además de por el Instagram este tuyo, por ahí personal, pero algún otro medio que quieras dar para que la gente quiera participar de la expo o que quiera alguna información o estar más cerca de ustedes? Por supuesto, bueno, como bien mencionas, mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, son públicas, ya que, bueno, con mucho gusto ofrezco mis servicios de asesoría, de consultoría, incluso también conecto a las personas, no solamente con asesoría empresarial, sino aquellas personas que luego necesitan saber de algún doctor, quien les puede ayudar con productos, con dosificación, yo estoy a sus órdenes, y por supuesto a través de las redes sociales de Cannavisalud. Cannavisalud con doble N, una sola S, todo pegado, Cannavisalud. Ahí es donde encontrarán información también muy educativa con respecto a la planta y sobre todo información sobre nuestro congreso, que ya es de este 5 al 7 de octubre en Cancún. Están todos invitados. Es un congreso dirigido a empresarios, emprendedores, inversionistas, legisladores, profesionales de la salud y, bueno, todos aquellos que quieran seguir empapándose de información real, legítima y interesados en expandir su negocio en México, siempre y cuando la ley lo permita. Espectacular, Lorena, clarísimo y bueno, nada, seguir en contacto, agradecerte muchísimo por este rato y bueno, a seguir con la bandera para poder seguir legitimando la planta que se lo merece. Así que Total. acá estamos de Argentina para lo que necesiten también, cuentan con nosotros. Muchas gracias, saludos a todos. Chao, Lore, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en 15 días para una edición más de Tarkan Talks. Recuerden que queda grabado este episodio y lo pueden ver en el canal de Instagram. Saludos.